Pienso que en algún momento de tu vida has visto cómo pierdes el control y la abrumadora fuerza de la ira se apodera de ti, sientes miedo, y estos impulsos oscuros agobian todo tu ser. Creo que todos en mayor o en menor medida nos hemos visto afectados, así que no estás solo y juntos caminaremos el sendero estoico hacia la paz y la calma. 1. Acepta lo que no puedes controlar. El primer consejo estoico nos insta a abrazar la aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Esto significa reconocer que, en la vida, nos enfrentaremos a situaciones y eventos que no podemos cambiar. La vida está llena de incertidumbre, y es natural desear controlar todas las circunstancias. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que este deseo es una fuente de sufrimiento innecesario. En lugar de luchar contra corriente, debemos aprender a aceptar las limitaciones de nuestro control. Pongamos el ejemplo del clima. Imagina planificar un día de campo y, de repente, el clima cambia y comienza a acercarse una tormenta y de forma inesperada y llueve. Tal vez te sientas frustrado, pero un estoico aplicaría la aceptación en lugar de frustrarse por la lluvia. Reconocería que el clima es algo que está más allá de su control. En lugar de enojarse, podría adaptarse a la situación, encontrar un refugio o disfrutar de la lluvia de una manera diferente. Esta actitud de aceptación le permitiría mantener la calma y aprovechar la experiencia de manera positiva. 2. Incomodidad voluntaria, abrazando el desafío. El segundo consejo estoico nos invita a abrazar la incomodidad voluntaria. Los estoicos creían que exponerse deliberadamente a situaciones incómodas y desafiantes fortalece la mente y fomenta la calma en medio de la adversidad. La incomodidad voluntaria se puede aplicar al someterse a un entrenamiento físico riguroso. Un estoico entendería que, al enfrentar situaciones físicas desafiantes, puede desarrollar no solo fuerza física, sino también resiliencia mental. Al elegir desafiar sus límites físicos, encuentra una profunda sensación de control y autodisciplina. A medida que supera obstáculos en su entrenamiento, también fortalece su capacidad para mantener la calma en situaciones estresantes en otras áreas de la vida. 3. Aprende de los sabios. El tercer consejo estoico nos alienta a buscar la sabiduría y el conocimiento a través del estudio de las enseñanzas de los sabios y filósofos y profundizar en la lectura de sus textos. Un estoico considera que el aprendizaje es un camino hacia la calma interior. Dedica tiempo a estudiar textos filosóficos y a reflexionar sobre las ideas de los grandes pensadores. Al hacerlo, adquiere una comprensión más profunda de la vida y sus desafíos. Este conocimiento le brinda una perspectiva más amplia y le ayuda a tomar decisiones informadas en momentos de adversidad. 4. Aprende a decir sí a la realidad. El cuarto consejo estoico se basa en la disciplina del asentimiento, que nos enseña a aceptar los eventos inevitables con calma y sin resistencia. Imaginemos la pérdida de un ser querido. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, como la muerte de un familiar, la resistencia y la negación son reacciones naturales. Sin embargo, un estoico no se aferraría a estas emociones. En lugar de negar la realidad de la muerte, aceptaría que es una parte natural de la vida. A través de esta aceptación, encontraría la paz interior. Reflexionaría sobre los momentos preciosos compartidos con la persona y se centraría en la gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerla. Esta actitud de aceptación le ayudaría a mantener la calma y la serenidad en medio de la tristeza y el duelo. 5. La virtud estoica y la calma interior. El quinto consejo estoico destaca la importancia de practicar la virtud como un camino hacia la calma interior, practicando la virtud en la generosidad. La virtud de la generosidad es un ejemplo destacado de cómo vivir de acuerdo con los principios estoicos puede conducir a la calma interior. Un estoico encuentra calma al ayudar a los demás de manera desinteresada.
Cuando damos sin esperar nada a cambio, experimentamos una profunda satisfacción y serenidad. En lugar de enfocarnos en ganancias materiales o reconocimiento, valoramos la alegría de hacer el bien a los demás. La práctica de la virtud se convierte en una fuente constante de paz interior. 6. La importancia de la autodisciplina. El sexto consejo estoico destaca la autodisciplina como una herramienta esencial para mantener la calma. Controlar nuestras reacciones y comportamientos requiere práctica constante. Ejemplo: resistir las tentaciones. La autodisciplina se pone a prueba cuando enfrentamos tentaciones que pueden alejarnos de nuestros objetivos. Supongamos que estás tratando de llevar un estilo de vida más saludable, pero enfrentas la tentación de comer alimentos poco saludables. Un estoico aplicaría la autodisciplina al resistir estas tentaciones. En lugar de ceder a los deseos inmediatos, se recordaría a sí mismo sus objetivos y valores más profundos. Elegiría la opción más saludable, incluso si implica resistir la gratificación instantánea. Esta capacidad de autodisciplina le permitiría mantener la calma al tomar decisiones conscientes en línea con sus metas. 7. La importancia del saber y el aprendizaje continuo. El séptimo consejo estoico destaca la importancia de la búsqueda constante de sabiduría y el aprendizaje continuo como una fuente de calma interior. Es decir, la búsqueda de conocimiento. Un estoico siempre buscaría aprender algo nuevo. Podría ser la lectura de un libro, la adquisición de una nueva habilidad o la exploración de un campo desconocido. Al expandir su conocimiento, se sentía más preparado para enfrentar los desafíos y mantener la calma en situaciones desconocidas. La búsqueda constante de sabiduría se convertía en un faro de tranquilidad en medio de la incertidumbre del mundo. 8. Vivir de acuerdo con tus valores y virtudes. El octavo consejo estoico nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y virtudes como un camino hacia la calma interior. Así, lo correcto es tomar decisiones en línea con tus valores. Supongamos que enfrentas una decisión importante en la que debes elegir entre dos caminos. Un estoico consideraría cuál de las opciones está más en línea con sus valores fundamentales y virtudes. Al tomar decisiones coherentes con lo que realmente valora, encuentra la calma interior al saber que está actuando de manera auténtica y ética. Esta alineación con los valores personales se convierte en un pilar de fortaleza emocional y calma en medio de la toma de decisiones. 9. Practica la empatía y la compasión. Los estoicos también abogaban por la práctica de la empatía y la compasión como una forma de mantener la calma y fortalecer las relaciones con los demás. Imagina que estás en una discusión acalorada con un ser querido. En lugar de seguir discutiendo, un estoico aplicaría la empatía al tratar de comprender los sentimientos y perspectivas de la otra persona. Se tomaría un momento para escuchar activamente y ponerse en el lugar del otro. Al hacerlo, se crearía un espacio para la comprensión mutua y la resolución pacífica de conflictos. Practicar la empatía y la compasión no solo fomenta la calma interior, sino que también fortalece las relaciones y promueve la armonía en la vida cotidiana. Recuerda que la práctica constante de estos consejos, desde la aceptación y la incomodidad voluntaria hasta la búsqueda de sabiduría y la compasión, puede transformar profundamente tu vida. La calma interior es un tesoro que puedes cultivar, y los estoicos nos han brindado un camino sólido para alcanzarla. Así que, adelante, comienza tu viaje hacia una vida más serena y equilibrada. Aplica estos consejos en tu vida cotidiana y experimenta la calma que los estoicos han defendido a lo largo de los siglos. Si este video te ha resultado inspirador y útil, te animo a que dejes tus pensamientos y comentarios en la sección de comentarios a continuación. ¿Qué consejo estoico te resonó más? ¿Cómo planeas aplicarlo en tu vida? Además, si aún no lo has hecho,
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos sobre filosofía, desarrollo personal y consejos para una vida más plena y equilibrada. Hasta la próxima.